Regazo, porque con la misma medida con que medís, volverán a medir. Gloria al Señor. Entonces, mi pastora no leyó un texto y me acordé de ese texto de la palabra del Señor. Quiero pedirles un favor muy difícil a mi hermana Julia y a mi hermana Rosario. Muy complicado. Yo sé que es una lucha tremenda, pero quiero que se sienten aquí y se estén quietos. Vamos a ver cuánto maná. Imaginémonos un preescolar en el jardín a la hermana, iba a decirle Daniela. Sofía. No, la nena. Sofía. Sofía. Siéntese ahí media hora, Sofía. Así como no cansan media hora. ¿Por qué les pido el favor que se estén sentaditos quietos? Hay cosas dentro del ministerio que para nosotros son supremamente complicadas. Yo hasta hace muy poco tiempo, ¿se está escuchando bien o...? ¿Sí? ¿Estamos viendo sonido o le subimos un poquito? Es mejor subir un poquito. ¿Se le puede subir un poquito, hermano Daniel? Tenemos los pastores ahí. Ya se va a ir a subir. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. Creo que ahí quedó bien. Por eso no grito tanto. ¿En qué era que yo iba? que hay situaciones. Hasta hace yo muy poco tiempo todavía cogía el trapero en el templo para limpiar y eso, y llegó un momento en que la gente misma no dejó, y para mí eso sí que es supremamente difícil. Ahora yo ya no sé ni siquiera manejar los equipos, yo solamente predico. Los que manejan radio, ahí hay un grupo de muchachos que manejan lo que es del radio y la TV y lo manejan ellos. En los equipos de sonido, la amplificación, batería y todo, hay otro grupo de muchachos que manejan eso, y yo ya no hago nada en absoluto. Ya hay una señora que trapea, ya le alcanza el agua cuando está predicando, todo eso ya no hay que hacer. Entonces hasta eso tenemos que acostumbrarnos, tranquilo, hasta eso tenemos que acostumbrarnos, porque a veces para uno es muy difícil delegarle a alguien porque no lo hace como uno lo hace. Entonces uno le provoca como uno tiene que aprender a estar también quieto para dejar que la gente guíe. Yo sé que al principio lo hacen no tan bien como uno quisiera, pero la práctica es la que hace el maestro, la práctica. Yo sufría con los músicos, hoy los felicito, de verdad que espectacular, pero todavía falta. Y nunca alcanzaremos metas que hasta aquí llegamos, no. Cada meta o cada crecimiento es un escalón para seguir avanzando. Para seguir avanzando, para seguir creciendo. Los felicito, de verdad que muy bien, muy bueno, muy espectacular. Pastora, ¿está transmitiendo ya? Uy, qué pena. No había saludado a nuestros hermanos que están allí. Me dijeron que ayer se había movido bastante la cámara. Saludamos a nuestros hermanos en Bogotá, en Texas, en Miami, en España, en los Estados Unidos, en Ecuador, que nos están mirando, en Ibagué, que están allí pendientes, en Pereira. No sé si hay gente pendiente allí en Pereira, pero es muy probable que haya personas en Medellín y en cada una de las ciudades. Estamos hoy siendo testigos de un evento maravilloso, que es cuando una pareja hermosa como nuestros pastores William y Rosalba han decidido servir a Cristo, y eso es uno de los honores más grandes que pueda tener cualquier persona en la tierra. Bienvenidos y disfruten, y cada día estemos mejor en el Señor. Gloria a Dios. ¿Qué más tengo que decirles? Que tenemos que aprender esa partecita de enseñar y de delegar. De esas dos partes es bien importantes. Y ahora vamos a la palabra del Señor en el libro. Es un texto que desde ayer me ha estado rondando la cabeza. Yo creo que es el Espíritu Santo. Es un texto que todos conocemos muchísimo, y es en el libro de Ezequiel, capítulo 37. Libro de Ezequiel, capítulo 37 de la palabra del Señor. Sí, señores, señoras, se lo haya los huesos secos. También quiero saludar a nuestros pastores que están por allí en el fondo. La pastora, si me hace bien, para están nuestros pastores de Ibagué, Salón Ibagué, Salón Esperanza en Bogotá, nuestros pastores
de Pereira. Están aquí y hay una pareja muy linda que no están juntos en este momento sentados. Es nuestro hermano Héctor y nuestra hermana Sonia. Allá en Bogotá, hermana Jasmine, y miren los que están aquí juiciosos con nosotros. Toda esta familia hermosa. ¿Por qué están hoy nuestro hermano Héctor y nuestra hermana Sonia aquí? Porque son de la casa, porque son nuestra familia, porque fueron las primeras personas que me acogieron cuando llegué a la ciudad de Cali. Yo dormí creo que una noche donde una hermana, la hermana Guillermina, y el resto, desde que llego viniendo a Cali, siempre pasamos a saludarlos. Durante muchos años me soportaron allí, gracias a Dios. Ahora solamente en ocasiones vamos a saludarlos, ya no todas las veces nos quedamos. Gracias hermano Héctor, gracias hermana Sonia. Ustedes son de la casa y vale la pena decir que cuando nació Shalom, nació en la casa de ellos, de nuestro hermano Héctor y de nuestra hermana Sonia. Cuando empezamos a ¿por qué está así la casa, hermano? ¿Sí va yo o no? Estoy equivocado. Sí, fue en la casa aquí en Ciudad Córdoba. Luego de allí salimos al kiosco, ¿no? A un kiosco que hay aquí, allí adelante en un parque, una casetica, y allí hacíamos los cultos los sábados y luego los domingos, ¿no? Hacíamos las reuniones en ese lugar. Nos tocaba cargar con sillas, nos tocaba cargar con equipos, nos tocaba cargar con lo que había, y las ovejas allí llegaban y hacíamos fiestas para la gloria del Señor. Luego del kiosco alquilamos un segundo piso donde la hermana Francia, el hermano Carlos, él nos ofreció ese segundo piso siendo un hombre que no tenía a Cristo viviendo en su corazón, pero ofreció ese segundo piso y allí hicimos otro tiempo de reuniones. Creo que allí llegó nuestra hermana Emily en ese lugar, con nuestro hermano Mario, que fue que la invitó allí. Ya de eso ya hace unos 6 años. 6 años más o menos llegaron nuestra hermana Emily, nuestra hermana Angie. Han pasado a nosotros más de los que van ninguno. Y así, a grosso modo, eso, o rápidamente, esa es la historia. De allí salimos para este lugar y desde ese tiempo estamos en este lugar, pero pronto nos vamos para el lugar propio en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Donde reuniremos el pueblo del Señor para seguirlo adorando y glorificando. Gloria al Señor por eso. Dice en el libro de Ezequiel capítulo 37, el valle de los huesos secos. ¿Sí? Todos tenemos el mismo texto. Amén. El valle de los huesos secos. ¿Por qué tengo ese texto? Estoy seguro que es del Señor. Y es que la sociedad en Colombia está pasando por una crisis. La sociedad se está dando cuenta uno de cómo está aprobando una cantidad de cosas que sencillamente están contrarias a lo que Dios pide y a lo que la Biblia enseña, y está aprobando leyes y permitiendo leyes que dañan y que afectan a la gente en sí, pero que chocan con la iglesia del Señor totalmente. Hoy en día, para levantarse, aunque es muy sencillo levantarse y decir yo quiero servir a Dios, es muy sencillo, pero para levantarse a servirle al Señor tiene que tener un compromiso 100% genuino con Él. Porque tiene uno que aceptar le están sugiriendo que acepte una cantidad de cosas que son totalmente antibíblicas, totalmente contrarias a lo que Dios ha ordenado. Y eso por razón lógica también afecta a la iglesia. Uno encuentra la familiaridad que ha tenido mucha iglesia o mucha gente dentro del cuerpo de Cristo con las cosas que ofrece el mundo. No sé si aquí alguno haya visto un hombre que es homosexual y él está enseñando clases de danza a algunas iglesias cristianas en algunos lugares. Y él es homosexual declarado y lo que enseña es sobre todo danza hindú. Y uno dice, ¿qué tipo de danza podría dar en un lugar de esos pretendiendo dársela a Dios? Y como él dice que está participando en una iglesia cristiana pero que es incluyente, entonces la iglesia se enfrenta a ese choque, a ese tipo de situaciones. Ahora la aprobación de los matrimonios entre parejas del mismo sexo, y nosotros los pastores somos llamados a ser servidores públicos, y un servidor público está casi que obligado a obedecer lo que la gente demanda o necesita, porque corremos el riesgo de ser acusados de hacer discriminación. Entonces nosotros tenemos ese tipo de problema, y ahí es donde uno necesita un carácter de cristiano para decirle no a lo que hay que decirle que no.
y decirle que sí a lo que haya que decirle que sí. Entonces uno tiene que enfrentarse a ese tipo de situaciones que están dentro de la misma iglesia del Señor. Y dentro de la misma iglesia hay corrientes que no son tan claras en Dios, y entonces tiene que enfrentarse un ministro, un hombre, una mujer de Dios a ese tipo de situaciones. Todos los días tenemos que estar estudiando, todos los días tenemos que estarnos actualizando, todos los días tenemos que estarnos capacitando. Cuando me hicieron el reconocimiento ministerial, yo no me acordaba de esa anécdota y me acordaba ayer el pastor Giovanni, de que el pastor que estuvo allí presidiendo la ceremonia me dijo que un pastor tiene que estar leyendo por lo menos un libro, ¿cierto, pastor? Un libro semanalmente, o sea, capacitándose en muchas cosas. Nosotros tenemos que leer mucho y capacitarnos mucho integralmente. No podemos encerrarnos en una burbuja espiritual y solo pensar en una parte que es netamente del cielo, porque nosotros estamos viviendo en la tierra y nosotros necesitamos conocer la Constitución de Colombia, las costumbres de Colombia, los hábitos de Colombia. Entonces nosotros como ministros del Señor debemos ser capacitados, como le decía el apóstol Pablo a Timoteo, para toda buena obra. Para toda buena obra. Dice toda es toda. O sea, tenemos que aprender a cocinar, pero también a enseñar a hacer vestidos, peinados y todo lo que tiene que ver con sociedad, hablar de la parte política, hablar de la situación de las charlas que están teniendo entre el gobierno, entre el Estado y la guerrilla, la problemática que hay con drogas, lo que sucede en diferentes países, enterarnos por qué suceden los terremotos, estadísticamente cuántos terremotos han pasado. En estos días, hace poquito pasó un tiempo, estábamos en Ibagué con las lunas de sangre, un eclipse lunar, y de eso la gente siempre nos pregunta. Y nosotros debemos estar enterados y capacitados para dar una respuesta creíble y confiable al pueblo del Señor. Una respuesta real. Entonces, tomando este libro de Ezequiel en el capítulo 37, lo primero que sucede es que Ezequiel tiene una visión. Tiene una visión allí Ezequiel y dice la palabra del Señor, leo en el nombre del Padre y del Hijo y con la autoridad del Espíritu Santo. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Entonces, lo primero que encontramos allí, pastores, es que Ezequiel está teniendo una experiencia espiritual. ¿Amén? ¿Amén? Le provoca así, le provoca uno salir a ver qué hacer. Lo primero que está sucediendo es que Ezequiel está teniendo una experiencia espiritual. O sea, primer punto de esto: los hombres y las mujeres que queramos servirle al Señor debemos tener una vida espiritual. De lo contrario, vamos con seguridad absoluta a fracasar. Si no hay una vida espiritual, y esa vida espiritual, mire, cuando Ezequiel toma con tanta familiaridad esto, a mí me asombra cuando dice que la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu. O sea, para Ezequiel era tan normal tener una relación con Dios como hablar con nuestros hijos, el esposo o la esposa. Para Ezequiel era así de sencillo, y la iglesia necesita una vida espiritual, una vida de relación diaria con Dios, que no haya la menor sombra de duda que lo que nosotros hagamos esté bajo la guía perfecta de Dios. De eso habla uno en la iglesia y mucha gente se le acerca y dice, pastor, ¿yo cómo hago para saber cuando Dios me habla? Es el conflicto que tienen muchas personas. ¿Cómo hago para saber cuando Dios me habla? Yo de la única manera que puedo entender cuando me habla mi esposa es una sola. ¿Cuál es? Que yo conozco a mi esposa. Yo puedo estar en un cuarto oscuro, rodeado de 100 mujeres. ¡Aleluya! Pero si alguien me coge la mano, automáticamente yo debo saber si es mi esposa o no debe ser, o no es mi esposa. He visto en algunos concursos que le tapan los ojos a un hombre y ponen varias mujeres allí para que le toque la mano, y también ponen por ahí unas 2 o 3 manos de hombre, hasta un pie le ponen por allí. Y él tiene que tocarla e identificar a su esposa. Eso se llama conocerlo. Cuando yo conozco a Dios, no tengo la duda
cuando Él es el que me habla. Y cuando el que me habla no es Dios, tengo que sacar corriendo al otro personaje. Amén. Cuando el que me coge la mano, la que me coge la mano a mí no es mi esposa, digo, Señor, reprenda al diablo. Pero si es mi esposa, aleluya, gloria a Dios, siga mamita que va bien. Porque lo conozco, la conozco. Y esa es una relación espiritual. Ezequiel dice que la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Pastores, el Señor está llamando gente a este tiempo. Hay una confusión en la iglesia, y es que muchos creen que llegar a servirle al Señor es para llenarse de plata. Eso es lo que se ha metido en este momento a la iglesia en muchas partes. No, mejor dicho, ahora sí, vamos a cambiar el carro por el Audi. Aleluya. Entonces ya claro, pastores, Audi, ¿cómo no? Inmediatamente viene eso. La gente piensa que no tiene derecho a un progreso, a un milagro, una bendición, porque es que está engañando. Voy a decirle que son pastores. No, el Señor nos está llamando a trabajar con un valle de huesos secos. O sea, una iglesia, y hablo en términos generales, que se volvió seca espiritual, que se volvió materialista y que no está enamorada de Dios, sino lo que puede dar Dios. Que es bien distinto lo que Dios me da a lo que Dios es. Y hay gente que corre tras de lo que Dios da y no se apasiona por el Dios que da. ¿Lo dije bien o me enredé? Es apasionarse por el Dios. Creo que ayer era que tocábamos algún tema de esto de la riqueza. ¿Sí fue ayer o en estos días tocábamos algún tema de la riqueza? Porque hay muchas personas que tienen la riqueza dentro de la iglesia como una meta. Y dentro de la iglesia la riqueza no es una meta, es una consecuencia de la obediencia al Señor. Es consecuencia de ser obedientes al Señor, es una consecuencia. Uno encuentra gente muy bendecida, muy próspera, pero va derecho para el infierno. Porque es su meta, y su meta la han conquistado en la tierra, su meta es material. Nosotros somos llamados a alcanzar y a conquistar gente dentro de la iglesia que está como esto, como un valle de huesos secos. Entonces, ¿qué es lo que el Señor le está diciendo a Ezequiel? Dice aquí en el verso 2: y me hizo pasar cerca de ellos por todo el alrededor, y aquí quedan muchísimos sobre la faz del campo. Y esta es otra palabra que me llama mucho la atención, y dice, por cierto, secos en gran manera. O sea, Ezequiel pudo detallar esos huesos, pudo detallar la sequedad que había en ellos. Cuando hay huesos secos, no hay esperanza absolutamente de nada. Bueno, cuando hay huesos así nomás, pues no hay esperanza, ahora menos estando secos. Es muy difícil, es muy complicado. Dice en el verso 3, y me dijo, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Eso es confianza en Dios. Es saber que el único que puede hacer las cosas es la gente de Dios. A veces nosotros, los pastores, hay una estadística que dice que el 70% de los pastores tienen problemas de corazón. A muchos pastores se les ha caído el cabello. Y muchos han muerto de paro cardíaco a raíz del manejo con las personas, del manejo con la gente. Porque muchos pastores nos llevamos los problemas de la gente para la casa. Ni siquiera tenemos vida de familia, sino que vivimos pensando, porque la gente vive llamando. Entonces, los problemas los resuelve el Señor. Nosotros somos canal para orientar a la gente, para orientar a las personas a que vayan al Señor y busquen la solución al problema. No podemos solucionar el problema a nadie. Podemos ayudarles a conducirles para que Dios solucione el problema. Y es la responsabilidad enorme. Nosotros como pastores debemos ser el modelo de la gente. El modelo a seguir, el modelo en vestirse, el modelo en hablar, el modelo en mirar, el modelo de hablar, de todas las áreas. Nosotros los pastores somos el modelo. Amén. Es una responsabilidad muy grande para la iglesia. ¿Deseará servir al Señor o no servir al Señor de acuerdo al modelo que están recibiendo de los pastores? Creo que en el libro de los Hebreos dice que nos sujetemos a los pastores, miremos cuál haya sido el resultado de su conducta e imitemos su fe. Creo que es 7:17 del libro de los Hebreos.